Pues buenos días, mis hermanos. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia allí en la carta a los Romanos, el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Pero bueno, Romanos 12. Hemos estado enfatizando este mes la eternidad de Dios. Empezamos con ese tema de la eternidad de Dios. La semana pasada fue sirviendo al Dios eterno. Y hoy el énfasis es consagrando nuestra vida al Dios eterno. Consagrando nuestra vida al Dios eterno. Ahí en Romanos 12, versículos 1 y 2, tengo la versión internacional, sígalo con su vista. Versículos 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Le voy a dar medio minuto, 30 segundos. Léalo ahí en su Biblia, en la versión que tenga, y espero que en 30 segundos, yo estoy seguro que algunos ya lo memorizamos, ya lo sabemos. Nada más es cuestión de repasarlo y recordarlo. Pero si alguien no lo sabe, bueno, en 30 segundos trate de memorizarlo. Ok, no sé si alguien ya lo sabía, ya lo tenía más o menos memorizado y que ahorita, bueno, lo pudo recordar y lo puede decir de memoria. Romanos 12, 1 y 2. ¿Alguien, hermanos? O le hago como la escuela, le hacen, ¿verdad? De dedazo, ¿verdad? ¿Alguien? Acuérdense, empieza con así que, ¿verdad? Así que, así empieza, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿verdad? Os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Gracias, ¿verdad? Bueno, espero que lo podamos memorizar tal vez al final de este tiempo, ¿sí? Consagración al Eterno. En primer lugar, ¿qué es la consagración? ¿Cuál es el significado de esta palabra, consagración? La palabra, bueno, consagrar como tal, implica dos acciones, que es santificar y santificarse, ¿sí? Y la palabra consagrado entonces implica o significa hacer totalmente algo sagrado, hacer totalmente algo sagrado. También es el acto de apartar, ¿sí? O de apartarse como sagrado a personas, cosas, tiempos o lugares para que Dios los use. Esto es todo el significado. Tiene todavía otros dos significados más, que es entregar voluntariamente a Dios la existencia de un creyente. Entregar voluntariamente a Dios la existencia de un creyente. Y una más, en pocas palabras, es una decisión de quién va a controlar la vida del creyente. Y enfatizo, creyente. Dios no puede controlar, no porque no pueda, sino porque Él mismo se limita, ¿verdad?, a no hacerlo, la vida de una persona que no es creyente, ¿sí? Entendiendo que nosotros de una manera voluntaria decidimos creer en Cristo. Y de la misma manera voluntaria vamos tomando decisiones, y esas decisiones implican apartar, consagrar nuestra vida para Dios.
De tal manera que Dios quiere trabajar en nuestra vida convenciéndonos de qué es lo mejor para nosotros. Específicamente este versículo que leímos, y bueno, ahí Romanos 6:13, dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es interesante esta carta que escribe el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Roma fue la última nación en esta época que dominaba en aquel entonces, en los tiempos de Cristo, a gran parte del mundo conocido. Y Roma es comparado con una cultura totalmente corrupta en todos los aspectos. En el aspecto de gobierno, en el aspecto social, en el aspecto político, en muchos aspectos. Y no se diga en el aspecto moral. De tal manera que los mismos emperadores, ellos hacían sus fiestas y comían y ofrecían comida, y tenían unos lugares que le llamaban vomitorios. Y estos vomitorios era para que después de que ya estaban llenos de comida, iban a esos lugares, se metían el dedo a la garganta o a la boca, vomitaban la comida y seguían comiendo, continuaban comiendo. Y esto traía como consecuencia también orgías. Sus fiestas terminaban en orgías. Dentro de este contexto hay creyentes en Cristo. Hay personas que creyeron en Cristo. Y entonces Pablo se ve en la necesidad de decirles: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo entendía una cosa: los gentiles ahora tenemos la oportunidad, o sea, los que no somos judíos, tenemos la oportunidad de creer en Cristo, y no solamente de creer en Cristo, sino de que al creer en Cristo nuestros pecados sean perdonados, sean redimidos, y entonces tengamos el privilegio de la salvación por medio de Cristo. Pero esto no era suficiente, tal vez, no era del todo suficiente como para que automáticamente la vida de una persona inmediatamente cambiara. Para esto, obviamente, se requiere una relación con Cristo. Se requiere una relación con Él. Y entonces, en la medida que nuestra relación con Cristo va en aumento, va madurando, vamos siendo convencidos a agradarle a Él. Y entonces aquí viene esa otra parte que nos toca a nosotros. Pero bueno, hay una pregunta: ¿por qué consagrarse a Dios? ¿Por qué? Tal vez esto podrían preguntarse ahí los romanos, ¿no? Bueno, ya creí en Cristo, ya soy salvo, y ahora ¿por qué debo consagrarme? Bueno, tenemos una respuesta ahí en Levítico capítulo 11, versículo 44. Dice ahí: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Por qué? Lo puse ahí en negrito. Bueno, tal vez no se nota mucho en la diapositiva. Porque yo soy, dice el Señor, santo. Dios es santo, o sea, Él es apartado de todo pecado. Él es apartado de todo mal. Dios no tiene relación con el pecado. Esa es la razón principal por la cual estamos separados de Él, por causa del pecado. Pero recuerden que en Cristo ahora somos reconciliados. ¿Sí? En Cristo somos reconciliados. Y entonces, ahora como reconciliados, Dios desea que nosotros desarrollemos su carácter en nosotros, su vida en nosotros, a través de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué consagrarse a Dios? La respuesta es sencilla: porque Dios es santo. Así de sencillo. O sea, es como
como una vez un padre de familia, él era abogado de profesión, y ya su hijo estaba por iniciar la universidad. Y su papá tenía ya algunos años diciéndole que quería que su hijo fuera abogado, como él. Obviamente el hijo no tenía del todo este deseo, ¿verdad? Pero por voluntad de su padre empezó a estudiar leyes, aunque no se le dio el estudio de las leyes, cambió y terminó estudiando comunicación. Pero Dios de alguna manera desea que nosotros lo imitemos a Él. Desea que nosotros seamos como Él. A lo mejor nos damos cuenta que nos cuesta, ¿verdad? La cultura romana tenían una vida totalmente alejada y depravada de Dios, totalmente. Ahorita voy a comentar un poquito más en cuestión del contexto del capítulo 12 a los Romanos, cuando el apóstol Pablo escribe esto, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí está, esa palabra santo podríamos decir consagrado a Dios, apartado para Dios y apartado del mal. ¿Sí? Ahorita lo voy a desarrollar más. Otra razón del por qué consagrarse, bueno, porque Dios mismo ofrece su ayuda. No estamos solos. No se trata de que por mí mismo yo logre cambiar mi vida o consagrar o apartarme del pecado. Si nos damos cuenta y somos sinceros, nos cuesta. Nos cuesta. Nuestra inclinación, gracias al pecado, es pecar. Esa es nuestra inclinación. Pero Dios quiere ayudarnos. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, o aquí está en la diapositiva. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que nos va a apartar? ¿Quién es el que nos va a ayudar? Dios. Dice, el mismo Dios de paz os santifique. Ahora, cuando dice aquí por completo, fíjense qué es lo completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿y qué más? Cuerpo. En otras palabras, Dios desea ayudarnos a que nosotros vivamos una vida apartada del pecado de una manera integral. Cuando en la Biblia dice espíritu, es la palabra neuma. Cuando dice alma, es la palabra psique. Entonces, neuma y psique son distintos. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. Hace rato escuchaba yo a Héctorín que estaba explicando esto, ¿verdad? Psique es lo que se refiere al alma o el asentamiento de las emociones. ¿Ha escuchado ahora muy seguido? A lo mejor usted va al médico, se siente mal, tiene rato que tiene algún dolor en alguna parte, va al médico, le manda análisis. Y los análisis salen bien. Le dice el doctor, pues está usted bien en su sangre, está usted bien en su colesterol, a lo mejor un poquito levemente alto, tal vez. En sus triglicéridos tal vez un poquito alto, pero no así de consecuencia. ¿Está usted bien? Entonces, ¿por qué me duele, doctor? Muy seguramente el doctor le dice, usted tiene un problema somático. ¿Ha escuchado esto? Un problema somático. O sea, su mente le está jugando chueco. Su mente le está haciendo que se sienta mal. En otras palabras, dijera así, su alma tiene un problema, está enferma y le está ocasionando problemas a su cuerpo, ¿sí? Y entonces ahora los médicos están buscando medicamentos para el alma. Están buscando medicamentos para el alma. De aquí surgen, por ejemplo, los psicólogos, ¿verdad? Que ayudan a orientar, ¿verdad? Y a encontrar dónde está el problema en mi alma, ¿sí? O sea, en mis emociones. Es esa parte emocional, la parte del alma, ¿verdad?
Pero entonces dice aquí que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, o sea, la relación con Dios, alma, mis emociones, ¿y qué más? Dice, y cuerpo. La idea es consagrar espiritualmente a Dios, pero también emocionalmente con Dios y también físicamente con Dios. Los romanos y principalmente la cultura griega, ellos pensaban que el cuerpo era malo siempre y cuando el alma no se contaminara. Y entonces surge ese famoso dicho, que hay que darle al cuerpo lo que pida. Esto ha traído graves consecuencias. Y una de las principales consecuencias que ha traído esto es el SIDA. Una tremenda promiscuidad en el aspecto sexual que ha traído como consecuencia SIDA. Y hay gente que a lo mejor a propósito está queriendo contagiar a otros. ¿Cuántas veces hemos conocido personas quienes a lo mejor hay una canita al aire, ¿verdad? Y no falta que le pongan bienvenido al nuevo mundo de SIDA. Hay gente que a propósito quiere contaminar a otros. Y el aspecto sexual ha sido utilizado, pues, ¿qué puedo decir? Tantito por Satanás y tantito por nosotros mismos, nuestra propia concupiscencia. Por eso el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios dice, en el capítulo 7 dice, no os neguéis el uno al otro en el aspecto del matrimonio. No os neguéis para que Satanás no os tiente. Y bueno, ya sería otro tema ahí, pero todo esto es lo que implica la consagración, espíritu, alma y cuerpo, de una manera integral. No puedo decir, bueno, yo me voy a consagrar al Señor espiritualmente y voy a leer la Biblia y voy a aprenderme versículos, voy a ir a la iglesia, pero puedo hacer con mi cuerpo lo que sea. No. Dios quiere que consagremos nuestra vida, que apartemos nuestra vida de una manera integral. Y esto requiere una reeducación. Ahorita lo voy a explicar por qué. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. ¿Quién? Dios, Cristo. Él es quien nos va a ayudar a que nuestra vida vaya siendo perfeccionada. Otro sinónimo de la palabra perfección podría ser madurez. Que nosotros vayamos madurando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Podamos crecer al grado que podamos reconocer y decidir entregar más de nuestra vida a Dios. Pero entonces encontramos aquí dos razones por qué consagrarnos a Dios. Una, porque Dios es santo. Y la otra, porque Él ofrece ayudarnos. Él ofrece ayudarnos. No nos está pidiendo algo que sea imposible. Difícil sí es, pero no imposible. No es imposible. O sea, sí se puede. ¿Cómo sería la consagración que Él nos pide? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, ya fue iniciada por Cristo. Cristo inició este proceso de consagración. Dice ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Varias cartas empiezan así con este saludo, ¿verdad? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí hay dos conceptos, santificados y llamados a ser santos. Los santificados, esta es una parte pasiva que no nos toca a nosotros. Esta parte la hace Cristo. ¿En qué momento lo hace? En el momento que creemos en Él. En ese momento. Yo creo en Cristo y en ese momento soy apartado para Dios. Apartado para Dios. Y no tengo aquí, no anoté la cita, busque Colosenses 3:3, por favor. Colosenses 3:3. Vea qué hermoso versículo tenemos aquí.
y espero que esto nos anime, nos motive a consagrar más nuestra vida a Cristo, a consagrar más de nuestra vida al Señor. Colosenses 3:3 dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, gracias a este versículo podemos entender que Dios, ¿a través de quién nos ve? A través de Cristo. ¿Sí? Por eso nos ve santos. ¿Sí? Esto se le llama técnicamente posición. De una manera posicional, Dios ya nos ve santos. Ya. Para Él ya hemos sido apartados. Para Él. Ya hemos sido apartados para Él. Prácticamente, si yo pregunto, hermanos, y dijera, a ver, levante la mano, el que ya es completamente santo, levante la mano. Bueno, en Cristo es la posición, ¿verdad? En Cristo somos completamente santos. En la parte práctica, o sea, ya no pecamos prácticamente. Todavía pecamos, ¿verdad? Si no es de una manera voluntaria, a veces es hasta de una manera ingenua, ¿sí? Llegamos a pecar hasta ingenuamente, por descuido, por olvido, ¿verdad? Aún por no hacer lo que debemos hacer. Dice ahí en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado. El que sabe hacer lo bueno. ¿Cuántas veces hemos estado junto a una persona que no es creyente? Y tal pareciera que algo nos dice, compártele, háblale. Y yo estoy así como que, le digo, no le digo, y se pasa el tiempo y no le dijimos nada. ¿Le ha pasado? ¿Sí? ¿Cuántas veces me ha pasado, no? Y sé que hacer eso es bueno. Y si no lo hago, ya pequé. Por no hacer un bien, ¿sí? Si están en mis posibilidades hacer un bien y no lo hago, pues ya también es pecado. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado. Entonces, hay varias maneras de pecar. Dios nos ve completamente santos, sí, de una manera posicional, recuerde esto, ¿sí? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Sí? Ya creímos en Él y nuestra vida ahora está, es como si yo me escondiera aquí atrás del púlpito, ¿verdad? ¿Sí? Me escondo y ya no me ven, ven el púlpito. Así nuestra vida está escondida en Cristo, ¿verdad? Gracias a Cristo, ¿sí? Pero entonces, la santificación está iniciada, o la consagración está iniciada por Cristo mismo. Dice ahí 1 Corintios 1:2, lo vuelvo a leer, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya Cristo inició la santificación, creímos en Él y nos apartó, pero dice ahí la segunda parte, ¿llamados a qué? A ser santos. Y esta es una parte activa. Sí, ya Dios me ve santo a través de Cristo, pero también Él me llama a que yo voluntariamente decida dejar aquellas cosas, prácticas, ideas, cosas que no son agradables para Él. Y Él constantemente nos está llamando, constantemente, ¿verdad?, a que voluntariamente consagremos nuestra vida. Entonces esto se vuelve una decisión voluntaria de entregarnos a Él. Romanos 12:1 dice ahí, ya lo leí hace rato, ¿verdad? Pero lo vuelvo a leer. Así que, hermanos, os ruego, a ver, ¿lo memorizamos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabrita, así que, es una conclusión de algo que el apóstol Pablo viene diciendo. Vamos rápidamente ahí a Romanos 11,
tiene dos temas este capítulo. Tiene un tema que habla de el remanente de Israel. Y el apóstol Pablo hace una pregunta retórica, dice, por lo tanto, versículo 1 del capítulo 11, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Dios rechazó a su pueblo por no obedecerle? Dice, de ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Fíjese, Dios no ha rechazado a su pueblo. Sin embargo, el siguiente tema que toca en este capítulo 11, dice el versículo 11. Ahora pues, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, o sea, a que fallaron, ha venido la salvación ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no somos judíos. Todos aquellos que no somos descendientes de Israel. Y tal vez habría que revisar por ahí el árbol genealógico, ¿verdad? Si a lo mejor alguien es descendiente y no lo sabe, ¿verdad? Pero, bueno, somos gentiles. Ahora, dentro de nuestra vida gentil, ¿conocemos el plan de Dios? ¿O conocíamos el plan de Dios? No. Por eso nuestra vida era una vida totalmente ajena y desordenada de la voluntad y plan de Dios. Vuelvo a mencionar, bueno, es la carta a los romanos. Los romanos vivían una vida totalmente desordenada, totalmente alejada de Dios. Pero empezaron a creer algunos de ellos, empezaron a creer en Cristo. Y entonces la demanda era dejar su vida cotidiana, alejada de Dios, contra la voluntad de Dios, a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida distinta. En otras palabras, a una vida consagrada a Él. A una vida consagrada a Él. Y quiero pensar, hermanos, que para nosotros que somos gentiles y no judíos, debería ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos tienen 613 mandamientos. Y gracias a estos 613 mandamientos, a muchos de ellos, la gran mayoría, les ha costado entender la gracia. Les ha costado entender la gracia de Dios. Pero nosotros que si acaso sabemos de 10 mandamientos y a veces los olvidamos, ¿verdad? Y Jesús los resume en 2, dice, bueno, ya 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aún en estos 2 mandamientos llegamos a fallar. Porque si hiciéramos una evaluación, ¿qué tanto amamos a Dios? ¿Y qué tanto amamos al prójimo? Y tal vez saldríamos muchos saldríamos reprobados, ¿verdad? Pero para nosotros tal vez el desconocer esos 613 mandamientos nos sería más fácil entender la gracia de Dios. ¿Sí? En pocas palabras, merecemos la condenación por ser pecadores. Pero por la gracia de Dios podemos y somos perdonados una vez creyendo en Cristo. Por la gracia de Dios. ¿Sí? No he tenido oportunidad de hablar con una persona judía. Me gustaría, para saber qué piensa. Y sobre todo algún judío que no crea en Cristo.
Porque créanme, lamentablemente casi el 85% o más del pueblo judío rechazan a Cristo. Por eso dice Juan 1:11 que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice los suyos, se refiere a su pueblo, se refiere a los judíos. Los suyos no le recibieron. Fueron los judíos los que gritaban: crucifícale, crucifícale. Pero dice ahí capítulo 11 de Romanos, versículo 11: ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, han venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración? ¿Cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Bueno, Dios tiene ahí apartado cosas para Israel, pero gracias a que Israel fracasó, Dios extendió su salvación al mundo. No sabemos muy bien Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. No dice a los judíos, no dice a X o Y pueblo solamente, dice al mundo. Y entonces, esto nos lleva, hermanos, a tomar decisiones, decidir voluntariamente si nos entregamos más a Él o no. Es una decisión voluntaria. Mire, una motivación, primera de Pedro 2:24, dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podría yo ponerle ahí, decidamos vivir a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto de vivir o vivamos a la justicia es una decisión. Es una decisión. Ahorita estamos viendo lo que ocurre en nuestro país con el gobierno, el nuevo gobierno, ¿verdad? Y bueno, creo que todos lo sabemos, ¿no? Y no solamente en nuestro país, pero sí es triste que nuestro país está en los primeros lugares, creo que es el tercer lugar en corrupción. Nuestro país es el tercer lugar en corrupción, si mal no recuerdo. Los primeros lugares, de 100 y tantos de países. ¿Sí? Y en medio de esta corrupción, el Señor nos rescata a nosotros y nos pide que vivamos a la justicia. O sea, esto requiere decisión. Tengo que decidir, ¿doy mordida o no doy mordida? ¿Doy cohecho o no doy cohecho? ¿Digo la verdad o sigo hablando mentira o ya me decido a hablar verdad? Vivir a la justicia. Esta es una decisión, hermanos. Y esto es parte de la consagración. Entonces, la consagración es iniciada por Cristo y la consagración es una decisión voluntaria. Hay un precio. ¿Cuánto costó nuestra salvación? ¿Cuánto cuesta esta consagración? Dice ahí primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados. Bueno, no lo voy a leer todo, lo tengo ahí más o menos parafraseado. Puedes darle clic a la siguiente, por favor. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Dice ahí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La consagración nuestra fue iniciada por Cristo y tuvo un precio. La misma sangre de Cristo derramada en la cruz. Ese fue el precio. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué pasa si yo decido consagrar más de mi vida al Señor? ¿Qué pasa? Bueno,
La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino si he entregado al Señor lo que ya le pertenece. Si ya le he entregado al Señor lo que ya le pertenece. Cuando dice ahí que fuimos rescatados, Él nos compró y ahora le pertenecemos a Él. Pero fíjense cómo es Dios. A mí me admira, me sorprende que siendo Dios, no nos tuerce el brazo, hermanos. No nos obliga, órale, tienes que dejar ese pecado de tu vida. Tienes que alejarte de ese tipo de vida que llevas. No. Tenemos que entender que nuestro mismo pecado o nuestros mismos pecados tienen consecuencias. Cuando escucho de personas que reniegan de Dios, ¿y por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Bueno, tenemos que entender, hermanos, que son consecuencias de nuestro propio estilo de vida. Son consecuencias. Y no es que Dios nos lo esté mandando como un castigo. Mire, cuando dice ahí que Dios mismo santifique en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cuántas veces, pues obviamente estamos a lo mejor padeciendo algún malestar corporal, sea estómago, sea alguna extremidad, algún problema, ¿sí? Y nuestra tendencia humana, obviamente al tener limitaciones, es culpar ¿a quién? ¿A quién es el primero que culpamos muchas veces? No es a Dios. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué? Cuando tenemos que darnos cuenta, hermanos, que nuestros propios hábitos de vida son los que muchas veces nos llevan a tener los malestares que hoy tenemos. Ahora, voy de acuerdo, muchas veces nosotros no provocamos el malestar. ¿Recuerda lo que dice ahí en Deuteronomio? Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay personas que ya nacen con diabetes y no hicieron nada. Ah, pero ¿quiénes son los que hicieron? Sus antepasados. Somos uno de los países, creo que hay primer lugar en obesidad, primer lugar en diabetes. ¿No cree que necesitamos consagrar también nuestro cuerpo, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida? ¿No cree que también, no nada más es consagrar la parte espiritual? Pues ya voy a ir a la iglesia más seguido, voy a estar ahí, voy a escuchar la palabra, voy a leer, y pensamos que con eso es suficiente. No, la consagración tiene que ser integral. Espíritu, alma, o sea, mis emociones, todo aquello que yo he guardado, todo aquello que yo he acumulado, se lo tengo que entregar al Señor. Y eso es lo mejor que podemos hacer para que Él limpie nuestra alma. Y como consecuencia, créame, el cuerpo va a sanar. ¿Sí? Porque entonces tienen razón los médicos. Muchas enfermedades son somáticas. Son producidas por problemas emocionales. Por problemas emocionales. Algo que nos pasó, algo que nos hicieron, algo que nosotros hicimos. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor no dormimos bien, pero tenemos que analizar la razón. La otra vez Héctorín nos hablaba ahí del aspecto financiero. ¿Qué tal nos dejan dormir las finanzas? A lo mejor decimos, es que tengo esta deuda, tengo esta deuda, tengo esta deuda, sí, pero nosotros mismos tenemos la culpa, porque nadie nos ha obligado a endeudarnos. Queremos vivir a lo mejor una vida, no sé, con más cosas, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que estemos contentos, si tenemos sustento y abrigo. No se trata de conformarnos, ¿verdad? Podemos aspirar a más, pero no en base a endeudarnos, no en base a tener problemas, porque si no, entonces no vamos a dormir bien. Mínimo tenemos que dormir 8 horas.
¿Y sabía usted que la persona que no duerme sus 8 horas vive menos? ¿Sabía usted que la persona que no duerme sus 8 horas mínimo envejece más pronto? De verdad. La persona que no hace ejercicio envejece más rápido. Así es que no se trata de ir al gimnasio y hacer pesas y cosas así. No, a lo mejor hay quien quiere tener un físico ahí muy atractivo. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero los doctores nos dicen, camine media hora diario. Con eso. Mire, mi papá tiene 73 años. No tiene coche. No ha tenido coche en toda su vida. Y luego dice, voy a comprar jitomate o cilantro. No se va a la tienda de la esquina. ¿Sabe dónde se va? Él vive aquí en la 74 y la 7. Se va al Mercado Hidalgo. Va caminando y regresa caminando. Y la semana pasada que estuvimos con él, nos dice, ¿cuándo vamos a jugar? Todavía anda corriendo a sus 73 años. ¿Cuántos a lo mejor tenemos 45, 48, 50 y ya no podemos, ¿verdad? Ya, así como que hay, ¿verdad? Sí. El hacer ejercicio nos ayuda, pero es parte de la consagración. Espíritu, alma y cuerpo. Y el resultado de la consagración, termino con esto, dice ahí Josué 3, capítulo 3, versículo 5. Lo voy a leer nada más este versículo. Dice, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ya había muerto Moisés y empezaba Josué a liderar al pueblo. Iban a entrar ya a la tierra prometida, ya estaban listos preparándose. Y Dios le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo. O dile que se santifique. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuál es el resultado de la consagración? Maravillas. Maravillas. Milagros. Cosas extraordinarias en nuestra vida. Si yo consagro mi mente, Dios va a hacer cosas maravillosas en mi mente. Si yo consagro mi cuerpo, Dios va a hacer cosas maravillosas en mi cuerpo. Si yo consagro mi espíritu, Dios va a hacer cosas maravillosas conmigo. Entonces, ¿nos conviene consagrarnos al Señor? Nos conviene, de verdad. Y cuando dice mañana, pues obviamente es el resultado de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Dice que un lugar, una tierra que fluye leche y miel. Así la describió el Señor. Pero obviamente la gente que vivía en ese lugar era gente que no creía en Dios. Era gente que tenía prácticas que ofendían a Dios, que tenían dioses, divinidades, otras creencias. Y para esto el pueblo tenía que santificarse, para no contaminarse. ¿Quién se quiere consagrar al Señor? ¿Quién quiere decir, Señor, pero si la semana pasada me consagré? No importa, hermanos. Es un proceso continuo. Es un proceso. Si lo hice la semana pasada, hoy tengo que hacerlo nuevamente, renovar votos de nuevo. Y si lo hacemos hoy, la próxima semana también, y la siguiente también, y así, de tal manera que nosotros vayamos creciendo. Nos dice Romanos, ¿verdad? Para que experimentemos la buena voluntad de Dios, que ¿cómo es? Agradable y perfecta. O sea, no nos va a desagradar consagrarnos a Dios, hermanos, al contrario. Vamos a ver que es agradable consagrar nuestra vida a Dios. La pregunta del millón, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere hacerlo, verdad? ¿Sí? ¿Quién quiere hacerlo? Vamos a orar y el énfasis de este día es orar por los ministerios. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, oramos con el deseo
y el propósito, Señor, de consagrar nuestra vida o seguir consagrando nuestra vida a tu servicio. Entendiendo, Señor, que el servirte requiere apartarnos para ti, apartarnos del mundo, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesucristo, consagramos a nuestros hermanos, Señor, consagramos esta iglesia a tu servicio. Límpianos, Señor. Necesitamos ser instrumentos limpios para que tú nos utilices con más eficacia. Gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos que se ha identificado con un ministerio, con un servicio. Capacítanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos capacite para desarrollar este servicio conforme a tu voluntad, como si fueras tú mismo, Señor. Si alguien no se ha identificado plenamente con un ministerio, que podamos hacerlo. Pero sobre todo, Señor, hay otro ministerio con el cual tenemos que identificarnos todos. Y este ministerio, Señor, es como iglesia, ayudándonos unos a otros, no congregándonos por costumbre, como algunos tienen, sino exhortándonos al amor y a las buenas obras. Señor, nos consagramos a ti. Apártanos, Señor. Sabemos que hemos sido escondidos a través de Cristo y ahora tú nos ves santos y sin mancha, Señor. Gracias, gracias. Pero en nuestra vida práctica vemos que todavía hay muchas cosas que necesitan ser hechas a un lado. Ayúdanos, Señor. Como dice tu palabra, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue perfeccionando tu obra en nuestra vida, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Para gloria y honra de tu nombre. Recibe toda la gloria, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Gracias por el privilegio que nos das de servirte. Gracias, Señor, por el privilegio de ser heraldos a tu nombre, embajadores a tu nombre. Gracias, Padre. Bendice la obra de nuestras manos, Señor, para que podamos darte el fruto digno de tu nombre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.